Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo amado, a todo aquel que Dios permita llegar estas benditas enseñanzas por este medio, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes, sabiendo benditos hermanos y bendito pueblo de Dios, que estamos en los tiempos finales proféticamente y que hoy a muchos les daña escuchar la verdad, les estorba escuchar la verdad ya proféticamente, así que como yo le dije en un principio, no me causa maravilla que la mayoría de los que hoy se meten a escuchar la bendita palabra 3, 4, 5 minutos y empiezan a ver y empiezan a escuchar la verdadera palabra de Dios, se van porque aman más las tinieblas y se van a que les rasquen el oído. Pero bienaventurados, benditos hermanos, los que tengan temor, los que estén esperando a Cristo Jesús y los que pueden ver y se pueden dar cuenta verdaderamente de los tiempos en que estamos viviendo ya. Así que yo pido una disculpa porque ayer, pues el siervo de Dios, Ian Eduardo, dio la enseñanza número 47 de Desglosando el Evangelio de San Juan, y a mí me da gusto también que Dios lo utilice y que más adelante también, si Dios quiere, lo pueda seguir utilizando para que usted también se dé cuenta que estamos en un mismo sentir y que lo que pone Dios en el corazón es el lenguaje que se habla, bendito hermano y bendita hermana. Pero continuamos con esta enseñanza, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo mucho en el capítulo 19 de San Juan, que ayer el siervo de Dios se quedó en el versículo 30, sí, en el 30, explicando consumado es, y también pues ayer se hizo una enseñanza de lo que escrito está, el rey de los judíos, que ya no se puede quitar lo que ya está escrito está, que como Dios utiliza corazones para que se dé a cabo todo esto. También vieron con el siervo de Dios lo del vinagre, lo que significa vinagre, como yo ya lo había adelantado un poquito y resumido un poquito. Nos faltó nada más explicar ayer en el versículo 29 que empapaban en el vinagre en una esponja, ya estando Jesús en la cruz y poniéndole en un hisopo. Ya explicamos lo que fue hiel o lo que es hiel y hisopo. Hisopo, bendito hermano y bendita hermana, si usted se da la tarea de investigar, era una planta con una florecita blanca con sabor a menta y que se utilizaba para la Pascua, para la preparación de la Pascua, porque también era una flor aromática que muchas veces se utilizaba para hacer mirra. Por eso también en otro de los evangelios dice que Jesús le ofrecieron también vinagre con mirra, ¿verdad? Pero es muy diferente al vinagre con la miel, con la hiel, que él no quiso, y que ya ayer vimos lo que significa el beber vino y también esta planta de hisopo, que es purificación, que es lo que dieron los reyes del oriente. Mirra también, son las oraciones santas, son una conducta santa, es predicar la palabra, es consagrar mi vida, es dar mi vida, es tomar mi cruz, llegar al tamaño espiritual del ministerio y que llegue como un aroma fragante a Dios. Todo tiene simbolismo en la bendita palabra de Dios. Y bien, ayer también vimos que hay una obra para cada quien, que llega un momento en que Dios nos va a pedir cuenta, y espero, bendito hermano y bendita hermana, que haya entendido la palabra, que usted como Pablo pueda decir: consumado es, Señor, yo he hecho y fui luz, fui sal, Señor, estuve en la cruz, consumado es, y entregó el Espíritu, porque dice la palabra en Hebreos 9:27, que como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio personalmente. Y todos nosotros, benditos hermanos y benditas hermanas, algún día Dios nos va a parar el corazón para entregar el Espíritu al juez y al que va a juzgar mientras estuvimos aquí en el planeta Tierra, sea bueno o sea malo. Consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu una vez que tomó el vinagre. Muy bien,
Vamos a pasar al 31, que ayer el siervo se quedó a medias explicando porque se le fue el tiempo, y vamos a explicarlo bien. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Así que, bendito hermano y bendita hermana, primeramente, los rituales, como una sombra de lo que iba a venir en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo sobre todo, cuando salieron y cuando salieron por la mano de Dios por medio de Moisés, se les dijo que sacrificaran un cordero, hoy conocido como el Cordero Pascual, ya profetizando como una sombra de lo que iba a venir, el Cordero inmolado de Dios, que lo tomara por familia, y que si la familia era muy pequeña, invitara a su vecino, pero que no tenía que quedar carne al amanecer, que no tenía que quedar carne, y que si sobraba carne y la familia no podía comer carne, porque tenían que comer la carne del Cordero Pascual que habían degollado y habían puesto la sangre en un lebrillo, como ya la había yo explicado anteriormente, como una sombra, y habían puesto con hierbas de hisopo, que es amargura, que es la hierba amarga, en el dintel, para que la muerte no tuviera poder sobre los primogénitos, y la 10ª plaga que Dios, con la que Dios sacó libre al pueblo de egipcio, ya como una sombra también, que con la sangre de Cristo Jesús, y que todos los que participamos con hierbas amargas, tomando nuestra cruz y derramando, de igual manera Satanás no tenía poder, o no tiene poder sobre los primogénitos, sobre el segundo pacto que vino a establecer Dios con nosotros. Ahora, recuerde también que Jesús dijo que el que no comiera de su carne y bebiere de su sangre no podía tener vida eterna. Cuando le dijeron los fariseos: dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Recuerde que desde el Antiguo Testamento, cuando Dios mandó en el libro del Éxodo como mandamiento que cuando sacrificaban al Cordero Pascual tenía que ser joven, tenía que ser sin mancha, y que toda la familia tenía que comer la carne, no hervida, no cruda, sino asada al fuego, ya simbolizando lo que yo le he venido a hacer, que el fuego del Espíritu Santo viene a consumir nuestra carne, y esa es la comida que nosotros tenemos. La verdadera comida es golpear mi carne, ponerla en servidumbre, que la muerte actúe separado del mundo, que la muerte actúe separándome de la mesa de Satanás. Bueno, pues eso es hoy asar mi carne al fuego, con fe, como una sombra de lo que iba a venir. Así que aquí, bendito hermano y bendita hermana, no podía quedar carne en el Éxodo, y si quedaba carne y no se la podían terminar de comer por familias, la tenían que quemar, pero no podía quedar carne a la mañana. De igual manera, estos hipócritas, ¿verdad?, tenían que bajar el cuerpo de carne que estaba ahí, porque ya era el día de reposo, ya empezaba la fiesta, porque la palabra solemnidad es fiesta, es alegría, son las fiestas que tenía el pueblo de la libertad, y estaban en gran solemnidad, en gran fiesta, y querían, para guardar las apariencias, que no quedara carne como Dios lo había mandado. Pero fíjese bien lo que le voy a decir, pero quebrantando totalmente también un mandamiento establecido, porque la bendita palabra de Dios dice que a los corderos que fueran inmolados en aquel entonces no se les tenía que quebrar ningún solo hueso. Y yo le digo, ahorita vamos a ver la bendita enseñanza como una sombra de lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Los huesos están unidos por coyunturas, están unidos dentro de nosotros, que los huesos, con ciertas cosas como cartílagos, como ligamentos, para que estén juntos y no se desprendan. Recuerde que en Ezequiel, creo que es capítulo 13, por ahí así, si no me equivoco, está profetizado el valle de los huesos secos, precisamente profetizando a todos
que por el pecado que entró por Adán y Eva, estábamos secos, estábamos sin el agua, estábamos sin Dios, estábamos dispersos, pero que con el favor de Dios y con el Evangelio fuimos nosotros unidos. Por medio del Espíritu Santo, como vimos la oración en San Juan 17, Padre, así como tú y yo somos uno, yo pido que estos sean uno con nosotros, huesos regados en este valle, en este mundo, secos, pero que Cristo Jesús nos vino a dar vida, nos vino a resucitar y nos vino a hacer templo y nos vino a hacer su cuerpo y nos vino a hacer una familia que hoy estamos unánimes. Porque esta familia que hoy tengo yo, que es espiritual, no tenía el privilegio de conocerla antes de ser cristiano, pero que ahora haga de cuenta que la conozco desde hace 100 o 200 años. Esa es la comunión que Él nos ha traído. Y así Satanás quiere quebrar los huesos. Así Satanás quiere hoy desmembrarnos. Recuerde que vimos anteriormente cuando Cristo Jesús fue tomado, que los discípulos se dispersaron. Recuerde la enseñanza que Dios nos da a entender con todas esas citas bíblicas que el Satanás quiere dividir el cuerpo, su trabajo es destruir el templo, destruir el cuerpo de Cristo, desmembrarlo. Es por eso que dijo que no se le iba a quebrar ningún hueso. Ya profetizando Dios que a todos los que quisieran ser cuerpo de Cristo el día de hoy, con fidelidad, con santidad y sin hipocresía, el maligno no nos puede tocar y no puede quebrantar ningún miembro del cuerpo de Cristo mientras nosotros estemos en obediencia total. Todo esto simboliza, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que todo el Antiguo Testamento es una comparativa, es como una parábola, es una sombra de lo que iba a venir. El que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice hoy a las iglesias para rendirle gloria a Dios y para saber todas las riquezas que Él nos trajo. Por eso dice aquí que era la preparación de la Pascua cada año, porque así lo había constituido Dios en el Antiguo Testamento. Y recuerde que este pueblo guardaba los mandamientos en las apariencias, eran hipócritas, a fin de que no quedasen cuerpos en la cruz en el día de reposo. Ya le dije por qué se tenía que quemar toda la carne desde el Antiguo Testamento. Y era un día de reposo, era un día solemne, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, de gran festejo, de gran fiesta. Y rogaron a Pilato, claro que la fiesta que ellos tenían ya no era la libertad, hermano, ya no era la libertad por la cual habían salido de Egipto, porque para eso se hacía esa fiesta, para que no se les olvidara la esclavitud y de dónde los había sacado Dios. Pero más adelante recuerde que ya después de muchos años, Dios dice que pronto se les olvidó de dónde los saqué. Porque este pueblo practicó el pecado. Los padres practicaron el pecado. Este pueblo pronto se les olvidó de dónde los había sacado. Y las fiestas que eran comer con hierbas amargas, en aquel entonces, conforme Dios lo había mandado, era para recordar la amargura y que no se les olvidara de dónde los había sacado Dios. Esa fiesta ya no se llevaba a cabo, ya no se llevaba como Dios la había mandado. De igual manera traía una sombra, ¿verdad? Porque hoy también la Santa Cena del Señor, tomar nuestra cruz, es con hierbas amargas, y que no se le olvide a usted jamás, ni un solo día, cuando usted no era cristiano. Si es que tiene el Espíritu Santo, si es que verdaderamente tiene el gozo de Dios, si es que verdaderamente tiene la presencia de Dios, porque no es nada comparable el camino que Cristo Jesús nos trajo cuando podemos echar mano de esta herencia a lo que éramos antes cuando estábamos en la carne. Entonces, lo único que nos pide Dios es que no se nos olvide nunca de dónde nos sacó, para que seamos fieles en todo momento, dándole gloria mediante la fe y mediante el poder que nos delegó Cristo Jesús con su sangre. Bien, entonces aquí esta fiesta solemne ya no era por festejar la libertad, ya no era por festejar
la salida de Egipto, era porque acababan de matar al cordero, era porque acababan de quitar esa voz que les fastidiaba, esa voz que les hinchaba los oídos, esa voz que les hacía rechinar dientes. Más que nada, ellos iban a festejar ya eso. Pero bueno, y a las apariencias, guardar el día de reposo. Entonces dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Fíjese bien, cuando no se podía romper los huesos del sacrificio, aquí vemos Satanás lo que quiere hacer. Se les ordenó romperle los huesos a los tres, tanto a Cristo como a los dos, para verificar que estuvieran totalmente muertos y no se fueran a escapar bajándolos de la cruz, sino que murieran, aunque no fueran a la cruz, pero tenían que quitarlos de ahí. Entonces ya le dije que todo tiene simbolismo. Ahora bien, porque Satanás quiere quebrar los huesos, recuerde que hoy la congregación que no es de Dios es a lo que se dedican, es a quitar a Cristo, a hacer a un lado a Cristo, a hacer a un lado la cabeza y a quebrar los huesos. Se dedican hoy a destruir congregaciones que verdaderamente estén unidas esperando a Cristo Jesús. Bueno, dice, vinieron pues los soldados romanos por órdenes de Pilato, pero recuerde siempre, porque el pueblo fue a pedirle a Pilato, recuerde el por qué. Ellos estaban bajo una gobernatura y no podían decidir una elección propia de hacerlo, porque si no Pilato ordenaba también sentencia para ellos. Por eso todos se lo pedían a Pilato. Ahora, Pilato mandó a los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Yo creo que todavía no morían y se les quebró. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y esto también, bendito hermano y bendita hermana, hay una enseñanza muy grande. Quizás usted, si está practicando el pecado, se ría y le parezcan fábulas o inventos. Pero ya le dije, al que tiene hambre, al que verdaderamente tiene temor, yo estoy a los pies de Cristo para ser un servidor y para poder fortalecer cada enseñanza que el Espíritu Santo me ha dado y me ha hecho entender por su gloria y para su gloria. Siempre sabiendo que va a haber un juicio y que Dios va a pedir cuentas de cada palabra que haya salido de un ministro. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, si usted, cuando venga Satanás, cuando quieran quebrar sus huesos, que es la congregación, que es la familia con la que está unida, si es que verdaderamente está en la verdad, si es que verdaderamente tiene una familia, como yo ya le he dado testimonio, para gloria de Dios. Aquí nosotros practicamos la palabra y conocemos el poder de Dios, porque los hermanos y las hermanas que estamos unánimes todos los días, no crea que tenemos una semana unidos ni 2 semanas, tenemos años. Bien, ahora Satanás muchas veces ha querido venir por medio de los soldados que él tiene, por medio del ejército que él tiene, a que por órdenes de sacerdotes, a querer quebrar los huesos, a querer desmembrarnos, a querer destruir el cuerpo de Cristo, pero cuando vienen y nos ven muertos, esto quiere decir separados totalmente del mundo, como dijo Pablo, porque la muerte actúa en nosotros para que la vida actúe en ustedes. Pero ¿de qué muerte está hablando? Porque es muy importante. No crea que yo adoro a la Santa Muerte y de santa nada tiene. Cuando yo hablo de muerte, que la muerte actúe en nosotros, recuerde que hay 2 señores poderosos que trajeron muerte. Uno es Dios y Cristo y el otro es Satanás. Los 2 señores. Uno trajo una muerte, que la palabra muerte significa separarnos con mentira, con engaño, de para lo que nos creó Dios, para lo que nos diseñó Dios, para lo que nos hizo Dios, y con engaños meternos una mentira a los seres humanos y separarnos del Verbo
y separarnos de la ley y de la obediencia de Dios. Esa es una muerte. Ahora, Cristo Jesús vino una vez que Satanás nos engañó y engañó a los seres humanos. Ahora, Dios tuvo que hacer una preparación y luego mandó a su Hijo Jesús cuando Dios, el perfecto de los cielos, vio que ya estaba consumado también el primer pacto para dar lugar al segundo pacto. Entonces Dios, por medio de su Hijo, vino con el Evangelio y con la palabra para que todo aquel que en él creyera se separara de la mentira, del mundo, de la carne y de la maldición que trajo Satanás. Y bien, esa es la muerte que actuaba en Pablo, esa es la muerte que actúa en mí, esa es la muerte que actúa en aquel que ha creído verdaderamente y ya muerto por fe en el bautizo, ha enterrado este cuerpo animal que es de carne y por fe lo plantamos juntamente con Cristo Jesús y comimos de su carne y por fe salimos del agua siendo seres espirituales a una vida totalmente consagrada a Dios y separada del mundo y separada de Satanás. Así que yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, toda la bendita enseñanza que tiene la Biblia también. Un león que representa a Satanás, un oso, un tigre, que todos esos animales los pone Dios como comparativas para representar a Satanás. Un lobo busca a su presa por el olfato. Ellos tienen un olfato increíble, pero lo que olfatean es la carne. Así que Daniel, yo le he dicho en enseñanzas pasadas, Daniel cuando estuvo en el pozo también es una sombra, que todos esos leones hambrientos por la gloria de Dios, como Daniel era un ser espiritual, simbólicamente, no vaya a decir, este está alucinando, si estaba en la carne, sí estaba en la carne, pero estamos hablando de parábolas, de ejemplos, hermano, porque este pacto es la fe de lo que no se ve, de lo que se espera, tener la certeza de lo que no se ve. Busquen las cosas de arriba, las cosas que no se ven, dicen Colosenses 3. Entonces, esto es por fe. Así que, como era un ser espiritual, Daniel, y no militaba en la carne, los leones no pudieron quebrarle los huesos, no pudieron separarlo de Dios, no pudieron devorarlo. De igual manera, el que está muerto juntamente con Cristo, el que está crucificado juntamente con Cristo, pasa el león, pasan los impíos, huelen y no nos pueden quebrar los huesos si nos ven totalmente muertos en el cuerpo, pero vivos para Cristo Jesús. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que vayamos a entender todos los simbolismos. Ahora, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahora yo le voy a decir también qué significa esto. Más adelante dice que le traspasó. La palabra traspasar es que con una lanza o con una espada yo le meta en un cuerpo a alguien y lo traspase. Esto quiere decir que le penetre el arma y le traspase la carne. Ahora bien, ya muerto Cristo Jesús, o no le quebraron, la lanza fue para ver si ya estaba muerto. Y al instante salió agua y sangre. Hermanos y hermanas, meditemos. Nuestro Señor ya había estado agonizando durante 3 horas, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, y con las heridas que nuestro Señor Jesucristo tenía en el cuerpo, era para que se hubiera desangrado totalmente. Porque también la palabra de Dios nos enseña que nosotros, cuando tomamos nuestra cruz, debemos de dar toda nuestra sangre. Que la sangre es mi vida, es tiempo completo, no es migajas, no es mitad al otro Señor y mitad a Dios. No puedo servir a 2 señores. Yo tengo que tomar la decisión de saber que fui comprado a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, para ser un instrumento todos los días que esté en esta funda humana, en este tabernáculo, para hacer luz, para trabajar en el campo.
Eso es la sangre. Ya hemos hablado anteriormente con enseñanzas que es el alma, es la vida. Consagrar. Ahora, Cristo Jesús ya había muerto, ya había dado toda su sangre. Pero, ¿qué es que lo traspasaron y salió agua y sangre? Mire, el bautizo, bendito hermano y bendita hermana, y el nuevo pacto que vino a establecer Dios por medio de su Hijo Jesucristo, es mediante el agua y mediante la sangre. ¿Se acuerda que Juan el Bautista bautizaba nada más en agua? Cuando muchos hemos leído la Biblia y donde dice que Juan bautizaba en agua nada más, pero el que venía detrás de nosotros iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero para que ese bautizo llegase, que era nuestro Señor Jesucristo, era necesaria la sangre. Entonces, la sangre y el agua representan el bautizo. El agua representa la fe de inmergirnos, de sepultarnos por fe, y la sangre representa que nos limpia el pecado para que salgamos unos seres espirituales y consagrar nuestra vida. Pero también la palabra traspasar son todos aquellos que hoy traspasan al cuerpo de Cristo Jesús y lo quieren herir, mas no nos pueden matar porque ya estamos muertos, pero sí nos vienen a herir, nos vienen a tratar de disipar. Y recuerde, los fariseos enviaron soldados, es pocas palabras. También Satanás tiene un ejército que hoy se llama impíos. Y en Apocalipsis 1:7, para que pueda entender bien lo que le estoy explicando, vamos, por favor, benditos hermanos, lo invito a que vaya con su bendita palabra, Apocalipsis 1:7, y dice así, es una profecía que todavía no se cumple, pero que ya no tarda en cumplirse. Palabra de Dios. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que la traspasaron. Fíjense, los que le traspasaron. Acabamos de ver que un soldado le traspasó con una lanza. Ahora, los que le traspasaron no habla el que lo traspasó, sino ya le dije que toda la bendita palabra tiene enseñanza profética. Bendito toda, hasta la cruz de Cristo, hasta la muerte, todo. Como yo le dije, el Via Crucis es el discipulado. Y llegar a la cruz es consagrar la vida. Ahora, fíjese bien, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Ahora, le voy a decir qué es traspasarlo ahorita bien, ya con este versículo. Primero, pues bueno, tengo que explicar todo este versículo, aunque lo que estamos viendo es traspasar, pero mi deber como siervo es explicarle todo el versículo 7 de Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí viene con las nubes, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que nosotros como siervos de Dios debemos de respetar las comas, debemos de respetar punto y coma y los puntos para saber una enseñanza y luego otra enseñanza. Bien, una nube representa algo que oculta lo que hay detrás, es como un velo. Por ejemplo, una nube oculta el sol. Cuando está nublado, cuando no se ve el sol, las nubes ocultan al sol, y las nubes pueden ocultar un avión, pueden ocultar una ave, pueden ocultar muchas cosas. Ahora, cuando dice, Él viene en las nubes, está hablando, bendito hermano y bendita hermana, a los que han perseverado y tienen un conocimiento sin pecado. Representa cuando Cristo Jesús venga a arrebatar, antes de la gran tribulación, antes de los 7 años de la gran tribulación, antes de que se dé lugar al anticristo, primeramente viene un arrebatamiento y viene entre las nubes. Y cuando dice, y todo ojo le verá, no habla de ojos, es que bienaventurado si usted puede ver. Bienaventurado si usted no es ciego. Bienaventurado si usted puede ver las cosas de arriba, no como los fariseos, cuando Jesús les decía, hipócritas, ciegos, ustedes ven los arreboles, cuándo va a llover, cuándo va a ser mal clima, pero no pueden ver las señales de los cielos, ciegos. Recuerde que el ojo espiritual es el entendimiento de la palabra. Entonces, todo ser espiritual,
Todo ser que cuando venga Cristo Jesús tenga el ojo espiritual y ya haya buscado las cosas de arriba y sea un ser angelical, un ser espiritual, que no esté militando en la carne, esos son los que los que en el aire vamos a poder ver a Cristo cuál es. Los santos, los que como acabamos de ver en la enseñanza pasada con el siervo de Dios, que dijo consumado es y entregó su espíritu. Entonces la palabra de Dios dice que muchos serán levantados de los sepulcros que duermen y los que quedamos vamos a ser arrebatados y vamos a ser en el aire transformados para poder ver a Cristo cuál es y no como fue en la carne. Ya con un cuerpo espiritual, bendito hermano. Todo ojo le verá, todo el que no es ciego, todo el que no tiene un velo, todo el que tiene entendimiento, todo ojo le verá. Dice así en el versículo 7, y los que lo traspasaron, punto y coma. Aquí habla, fíjese bien, primero empieza por la casa de Dios. Primero, los que lo traspasaron, punto y coma. ¿Quiénes son los que los traspasaron? Los que se dedican a venir a las iglesias que estamos muertas y nos quieren herir. Están en contra de la cruz, están en contra del agua y de la sangre. Están en contra del verdadero camino de Cristo Jesús. Y golpean al cuerpo de Cristo Jesús que hoy es la iglesia. Bueno, los que lo traspasaron y muchos han deshecho, Satanás ha deshecho por medio de muchas congregaciones falsas, ha logrado quebrar los huesos. Pero bueno, los que lo traspasaron, fíjese bien, punto y coma, y todos los linajes de la tierra, los que tuvieron otras religiones, los que nunca se bautizaron, como nos los da a entender en Romanos 1 y Romanos 2, que todos ellos van a ser juzgados con su propia ley y eliminados de la vida eterna. Y todos los linajes harán lamentación por él. Ahora, los que lo traspasaron y todos los linajes harán lamentación cuando Jesús venga, cuando Él aparezca por segunda vez. Entonces, yo no llevé esta cita para poder entender bien qué es que este soldado lo haya traspasado una vez que lo vio muerto y que haya salido agua y sangre. Sí, amén. Sí, amén es, sí, así es. No duden, de cierto, que el alfa y el omega, lo que el principio lo va a terminar. Sí, amén, es que así va a ser. Bendito hermano y bendita hermana. Bueno, al instante le salió sangre y agua. Dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Y aquí está hablando del que escribe este evangelio. Aquí habla de Juan, del discípulo más chico, porque Juan fue el único que presenció la muerte de Jesús como discípulo, porque también estaban las Marías, que eran 5 Marías, más Juana y todas las seguidoras de Cristo Jesús, que en los evangelios vemos quiénes eran, qué hacían y qué hicieron con Jesús. Entonces Juan era el único que estaba con la madre terrenal de María en ese momento, y él es el que Dios escoge y inspira para que en este evangelio nos dé testimonio ocularmente y haya sido un testigo ocular de que está dando testimonio de estas cosas. Y el que vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad. O sea, dice yo, Juan, sé que digo la verdad, para que ustedes también crean. Los que no vimos, los que no presenciamos, los que por fe andamos y no por vista. Yo le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Dios es tan fiel, tan maravilloso, tan espectacular, tan indescriptible, que cuando uno cree y empieza a practicar sus consejos, después le puede ver en las promesas hechas y uno va verificando
que es veraz y va teniendo un crecimiento para llegar también a ver y para poder, como Juan, algún día dar testimonio de lo que hemos visto. Porque yo he visto cómo Dios ha levantado a los cojos, a los sordos, a los paralíticos, cómo ha resucitado muertos. He visto el poder de Dios en una nueva creación. He visto cómo Dios me mandó a evangelizar cuando eran del mundo y cómo eran, y yo hoy después de años he visto el poder de Dios, para gloria de Dios, siendo criaturas totalmente diferentes a las que eran. Eso es el poder llegar a dar testimonio el día de hoy, como este hombre que tuvo ese privilegio. Bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Amén. Como le estaba yo diciendo, bendito hermano y bendita hermana, que proféticamente Dios nos promete a todos aquellos que estemos muertos, a todos aquellos que estemos en la cruz, a todos aquellos que no estemos en la carne, Dios nos promete que el maligno no nos puede tocar, que el maligno no nos puede dispersar, que el maligno no puede quebrar los huesos que Cristo Jesús vino a unir y Dios vino a unir por medio de coyunturas, por medio de su poder para ser una familia. Alabado sea Dios. Bien, escrito estaba, no se le quebrará ningún hueso, pero ya con todas estas enseñanzas que vienen desde el Antiguo Testamento. Dice en el 37, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bien, y fíjese bien, mirarán al que traspasaron. Esto quiere decir, todos mirarán, Juan y todos los que estaban ahí, pudieron mirar para dar testimonio al que traspasaron, que fue Cristo Jesús. Y de igual manera, proféticamente, bendito hermano y bendita hermana, sabiendo que el verdadero pueblo de Dios y el verdadero cristianismo, sabemos que la bendita palabra de Dios es profética. Toda la Biblia es profética. Y sabemos que hoy también, los que tenemos vista, yo me he dado cuenta y he visto cómo muchos han traspasado el cuerpo de Cristo Jesús, como lo dice también en Hebreos, que estos pisotean al Hijo de Dios y toman por inmunda su sangre y traspasan al cuerpo de Cristo, que hoy son los pocos y verdaderos que predicamos la verdad, así como desde el libro de los Hechos, cuando Pablo iba y cuando estos iban con Pablo a predicar la verdad, mataban a muchos cristianos que eran el cuerpo de Cristo, los herían y los traspasaban también. ¿Cuánta sangre regada inocente? Bendito hermano, con agua. ¿Cuánta sangre inocente han matado desde que Cristo Jesús padeció y murió? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuánta sangre ha sido derramada por los impíos? Bien, yo espero que vaya entendiendo estas benditas profecías. Dice en el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesús. Voy a explicar primero. Jesús de Arimatea. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que es muy importante que no cualquiera podía ser discípulo de Cristo. Recuerde que Cristo Jesús dijo muy claramente, yo a nadie le puedo enseñar, yo no puedo ser su maestro si no tomas tu cruz, si no comes de mi carne, si no dejas tu casa, tu padre, si no dejas tus redes, tu trabajo y te apartas de todo. Si no dejas que los muertos se entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Así que este hombre era un verdadero discípulo porque lo declara la palabra de Dios. Lo había dejado todo, era un seguidor de Cristo Jesús. Bueno, este hombre era discípulo de Jesús, pero secretamente, por medio de los judíos, porque estaban asesinando a todos los cristianos, pero aún así, secretamente, sin que lo vieran los fariseos y los sumos sacerdotes, rogó a Pilato, a este gobernador, que ya vimos también, pues en la historia viva que nos ha plasmado Dios, todo lo que hizo este hombre como gobernador. Le fue que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, una vez ya muerto. Y Pilato se lo concedió.
Ya sabemos también por qué, ¿verdad? Él tenía cierta credulidad de que Jesús fuera el Hijo de Dios. Se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Claro que en el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, pues las costumbres del pueblo judío era sepultar a sus difuntos con ciertas unciones por medio de plantas, por medio de perfumes, y les ponían un sudario y los envolvían, esa era la costumbre, y generalmente los ponían en cuevas. No había hoy fosas, casi siempre eran en cuevas o en lugares, si no había cueva, ellos mismos en una piedra se hacía una cueva. Entonces este hombre fue por el cuerpo de Cristo para envolverlo. Todo esto lo permite, toda esta enseñanza que vamos a ver ya es que todos estos hombres palparon, vieron, tocaron y dan testimonio de que Cristo Jesús estaba muerto. Y queda plasmado porque ya lo que viene es también que el que cree, como dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si tú confiesas con tu boca que Jesús murió y crees que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón para justicia. Así que la muerte y resurrección de Cristo Jesús, que Dios permitió presenciar y que dieran testimonio, es para que aquel que por medio de esta bendita palabra viva que es de Dios, cuando se llegara con el Evangelio, creyera sin ver, pudiera entonces entrar a esta puerta que es la celestial. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, el tema de la muerte de Cristo Jesús en el cuerpo y de la resurrección en espíritu. Es muy importante también, porque muchos, como dice en Primera de Corintios, creo que es primera o segunda, no recuerdo, que cuando Pablo está exhortando que muchos se bautizaron por los muertos. Y sí, hermano, yo le voy a decir quiénes son esos el día de hoy. Si es que se les habló verdaderamente del pacto del bautizo, como es el Evangelio y el pago que Dios exige al ser humano para que tenga entrada y para que pueda ser adoptado como hijo de Dios y pueda tener el privilegio de escuchar la voz de Cristo, que es el Evangelio del bautizo, una muerte y una resurrección. Pero mire, cuando dice que muchos se bautizaron por los muertos, en el momento creyeron, pero después pecaron y regresaron para atrás. Esa no es fe, porque el creer que Cristo Jesús murió y resucitó es saber que en este cuerpo soy extranjero, soy peregrino, que soy gente de paso, que hay una eternidad, que mi vida es corta aquí, que mi vida no está aquí, que hay un juicio, que hay vida eterna y lago de fuego, que vamos a ser resucitados, porque la gente que no cree en la resurrección se dedica a hacer amistad con el mundo, se dedica a perder el tiempo en el mundo, se dedica a servir a la mesa de Satanás, menos a la de Dios. Ustedes dense cuenta, bendito hermano y bendita hermana, como ya le he dicho, hoy escuchar verdaderamente la palabra de Dios, usted cheque cuántas personas están viendo estas enseñanzas, porque hoy les molesta, porque hoy está profetizada la apostasía, porque ¿qué dijo Cristo? Y cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Pues no, porque está la apostasía. Esto no quiere decir que usted, bendito seguidor, uno o dos, que sigan, yo doy mi vida. Alguna ocasión como testimonio, se lo digo, hace años que Dios me permitió predicar y ser un instrumento en el estado de Hidalgo. Cuando llegué allá, también Dios me permitió decir que por uno o dos que verdaderamente quisieran seguir a Cristo, yo pondría mi vida y así, por medio de la gloria de Dios, di mi vida por años en ese lugar. ¿Y qué cree? Que de
40, 50, empezaron a quedar pocos, cuando empezaron a escuchar el verdadero pacto, el compromiso por fe y el verdadero camino. Llamaron más las tinieblas, llamaron más las cosas corruptibles, llamaron más lo pasajero que tomar su cruz y creer que va a haber un juicio y que aquí únicamente el planeta Tierra es como una escuela. No lo creyeron. Así que aquí es el que cree. Y por eso Cristo Jesús estuvo en el cuerpo humano tan poco tiempo y por eso dice que entregó el Espíritu. Y Cristo Jesús vive, porque es lo que vamos a ver. Y bienaventurado aquel que cree en la resurrección. Bienaventurado aquel que cree que aquí es un fideicomiso, que aquí es imitar a Cristo, que aquí es seguir el consejo de Cristo, que aquí es prepararnos para que como Cristo Jesús resucitó por la gloria del Padre y lo sentó a la diestra, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros creamos, porque el creer es no pecar, el creer es estar muerto, el creer es estar crucificado, el creer es tener la imagen de Dios y de Cristo que es espiritual mientras estemos en este planeta Tierra. Eso es creer en que Cristo Jesús resucitó. Se lo adelanté, pero es ahorita lo que vamos a ver y por lo cual Dios dejó plasmada esta bendita enseñanza. Bueno, también dice entonces, también otra escritura dice, mirarán al que trazó. Después de todo esto, José de Arimatea, que era uno de sus discípulos, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, dice en el 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, que era la costumbre, como ya le dije, de los judíos. Este sumo sacerdote fue el que fue a verlo de noche, según San Juan 3, al que Cristo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Este hombre también fue y llevó las especias. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, que mientras nosotros estemos muertos en este cuerpo, debemos de ser olor fragante para Dios. No en el cuerpo, porque el cuerpo peca, sino por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo, ser olor fragante, estando muertos al cuerpo. Como en Romanos 8 nos habla. Habla de la carne y habla del Espíritu. Y también en Romanos 6 dice, y Pablo lo dijo muy claramente, estamos en la carne, pero no militamos según la carne. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Pero aunque yo esté en la carne, aunque yo esté como una momia, aunque yo esté muerto, debo de ser un olor fragante todo el tiempo que esté aquí hasta que tenga la segunda resurrección, que es la vida eterna. Bueno, bien, era una costumbre, todo con profecías. Dice en el 41, y en el lugar donde había sido crucificado, que fue el Gólgota, había un huerto ahí mismo. Y recuerde que un huerto pues, era un lugar donde habían árboles de frutos. No, específicamente muchos teólogos dedican sus vidas a ver cuál era la tumba de Cristo. Mira, hermano, no está comprobada, La que sacan se cree, pero que sea la tumba de nuestro Señor Jesucristo, no lo saben. Es más, no saben con exactitud en qué monte fue crucificado. Piensan por las distancias, por el Via Crucis, piensan y creen que el monte del que habla, que lo sacan ahí, sacan la tumba que está vacía. Y mira, hermano y hermana, yo le digo algo. Hay tanta gente, incluyendo cristianos, turistas, que van a gastarse el dinero que Dios les provee, en vez de repartirlo a los pobres, en vez de repartirlo a la obra de Dios.
para que no haya necesidad en la iglesia. Van egocéntricamente a ver esos lugares que para mí y como un cristiano no tienen nada de salvación. Ir a Israel y ver si esa era la tumba de Cristo o no era la tumba de Cristo y tocarla, por el amor de Dios, hermano. Por favor, también muchos van por la puerta que aún está cerrada, donde salió Cristo y que proféticamente no va a ser abierta, la puerta del pastor, ¿verdad? Y que ahí dicen que Cristo Jesús se apoyó con su mano en la procesión, que eso no es bíblico, y muchos van y tocan ese lugar. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Un verdadero cristiano no va ni por la astilla de la cruz, ni a caminar en la sal. Usted quiere la bendición, no peque porque tiene al Todopoderoso adentro. Y tiene a Cristo. No necesito que me toque. No necesito tocar algo que Él tocó hace 2000 años. La bendita palabra nos dice que la herencia más grande que nos trajo Cristo Jesús por misericordia de Dios es la presencia del Padre. ¿Para qué quiero caminar en la sal? Mire, ¿para qué quiero un amuleto? Más bien usted es el amuleto de Dios. Usted vaya y toque y sane. Usted vaya y predique. Usted trae a Dios, usted trae a Cristo. Usted es la bendición. Pero no todos pueden ver. No todos pueden ver a Dios dentro de un siervo. Recuerde que para poderlo ver se necesita creer. Entonces, ahí está, bendito hermano, el engaño de Satanás siempre. Y todo es mercadería. Y yo digo, a los católicos no los juzgo, ni a otras religiones, pero a los cristianos que hacen mercadería y que siempre están diciendo que van a... Yo en el 1440 he visto que van a hacer un grupo, que se sume, que van a ir a recorrer Tierra Santa, que de santa no tiene ya nada, porque los santos somos los que fuimos limpiados con la sangre de Cristo Jesús. Esa ciudad va a ser destruida. Está maldecida ya por Dios. La que va a bajar es la ciudad allá arriba, la celestial. No tiene nada que ver esa que tuvo pecado. De hecho, va a ser utilizada por el anticristo. Pero en fin, hermano bendito y hermana bendita. Entonces, vamos. La bendición está tener a Dios, ser santos, estar resucitados. Entonces, aquí vamos viendo que el lugar... Perdón, ahorita vamos a ver por qué está diciendo esto. Bien. Ya vi, por lienzos aromáticos, según la costumbre, por los lienzos aromáticos. ¿Cómo debe estar uno siendo santo para con Dios? Dice 41. Y en el lugar donde había sido crucificado, allá le dije que era el Gólgota, que no se sabe. Y de veras, hermano y hermana, a mí no me importa en qué lugar fue. A mí sí me gusta ver documentales, por ejemplo, de por dónde caminó Jesús, el mar de Galilea, pero hasta ahí nada más, ¿sí? Nada más me llama la atención esos lugares de historia. Pero hoy la historia está viva para los que creemos. Ahora, entonces, ¿en dónde fue? Un cristiano no dedica su vida a estar investigando si fue aquí, si fue allá, si es la tumba de Cristo o no es la tumba de Cristo. Eso no importa, sino la enseñanza que hay aquí. Había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahora, esto es muy importante, porque ya le dije que todo tiene simbolismo. ¿Qué es lo que me importa a mí en vez de ir a ver dónde está la tumba de Cristo y a ver el lugar donde murió? Me importa lo que hay aquí. Primeramente, el huerto que perdió Adán y Eva por el pecado, que representa hoy la iglesia, y comer del fruto que es el pan de vida, a los que están muertos en el cuerpo, tienen derecho al campo, tienen derecho al huerto, tienen derecho a la comida espiritual. Y un sepulcro nuevo que nadie había utilizado, porque también muchas veces sacaban los muertos de mucho tiempo y ponían otro cadáver. Todo lo que Cristo Jesús usó era nuevo, como el burrito también era nuevo, nadie lo había montado. Ya profetizando también que en todo lo que trajo Cristo en este pacto era nuevo. Que todo lo viejo había pasado, que todo era nuevo, que nosotros íbamos a nuevas criaturas.
Y de igual manera el bautizo representa un sepulcro que en el Antiguo Testamento ni en todo el tiempo humano lo había traído Cristo para que todo aquel que en él creyera muriera y sepultara esa semilla que es el cuerpo animal que entró por el pecado para que naciera y no se encontrara ya el cuerpo y naciera una nueva criatura. De igual manera le voy a adelantar, se siembra la carne en ese sepulcro nuevo, entra la carne de Cristo y vamos a ver más adelante que cuando lo van a buscar María Magdalena, que es la que llega, y luego va a avisar a Pedro, según San Juan, y le va a avisar a Juan, y estos van corriendo, ya no encuentran el cuerpo, ya no encuentran la carne, pero vamos a ver que encuentran a Cristo resucitado ya. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el simbolismo siempre es. Usted y yo éramos una semilla muerta que nadie nos hacía caso por la sequía que hubo, porque no estaba Dios con nosotros, porque el sol nos secó, porque no había agua, porque no había una tierra labrada. Pero llegó Cristo y dijo, ahora sí, si tú crees en el Evangelio, déjame tomarte, porque yo he venido a arar la tierra, a aflojar tu corazón con el Evangelio, ese corazón endurecido. Ha venido la lluvia, ha venido el favor de mi Padre espiritualmente, para si que crees, tu cuerpo, esa semilla que tenía una forma, muera en 3 días. Y que después, cuando yo te voltee a ver, seas una criatura nueva, una criatura espiritual y que no te encuentre ya en la carne. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, le doy testimonio para gloria de Dios, que cuando Cristo Jesús me habló de mi vida, a mi vida, morí y murió el cuerpo animal. La gente que me conoció y me vio después de un tiempo, me decía, como Pablo, pues sí, eres, pero es que no eres el mismo. No eres el que yo conocí. Claro, si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, todo esto de la muerte de Cristo, del Vía Crucis, todo tiene mucho simbolismo, mucha enseñanza como consejo de Dios para maravillarnos del camino que nos deja y del consejo que nos da para poder seguir. A los que creemos, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, entonces, bienaventurado el que cree en la resurrección, porque entonces sí se bautizó mediante el entendimiento, con fe, sabiendo que el bautizo representa una muerte a la carne y una resurrección. Dice entonces, allí en el 42, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Ah? Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, que ya tenían que ir a la Pascua, y los judíos, por causa de los judíos, porque no podían llevar a Cristo a otro lugar, ¿verdad? Por temor a que les quitaran el cuerpo, por temor, aunque ya estaba escrito, ¿verdad? Y esto provenía de Dios, pero ellos no lo sabían en ese momento. Por eso encontraron un lugar cerca de ahí del Gólgota, donde fue crucificado, una tumba nueva, y porque aquel sepulcro estaba cerca de donde lo crucificaron, pusieron ahí a Jesús, ahí adentro. Bien. Vamos a empezar el capítulo 20, benditos hermanos y bendita hermana. Dice la palabra, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Quiero decirle que anteriormente, benditos hermanos, ya le había dado yo un poco de testimonio sobre el calendario judío, el verdadero, porque ellos tienen el calendario más exacto, no nosotros, no Roma, que lo puso y cambió días, porque ya Satanás estaba en esos seres humanos para transgredir
todo, los días y todo. Yo quiero decirle que el día de reposo, que era el séptimo día para los judíos, el domingo es sábado para nosotros hoy. Y el domingo para nosotros, para los judíos, es lunes. Porque vinieron a quitar los horarios, también son diferentes de los judíos para nosotros. En el verdadero calendario, el día termina a las 6 de la tarde para los judíos. Para nosotros, a las 12 de la noche termina el día. Por ejemplo, hoy es viernes, va a terminar a las 12 de la noche, ¿verdad? Para los judíos, hoy, viernes, a las 6 de la tarde termina y comienza el día sábado a las 6:1. Por eso se le llamaba el Shabbat, el día séptimo de reposo. Ahora, Cristo Jesús es crucificado un viernes y resucitado un lunes. 3 días duró en el sepulcro, también con una enseñanza. Porque usted, cuando siembra una semilla en la tierra, no sé si usted en la secundaria le hicieron llevar un frijolito rojo en biología, con algodoncito y con agua, y que lo pusiera ahí para ver la transformación de cómo el frijolito se abría y salía un racimito verde. De igual manera, más o menos en 3 días se hacía esa transformación, ya representando que el bautizo, para que dé vida, en 3 días uno se bautiza, sí, siente, por fe siente, pero en 3 días usted empieza una vida nueva. Todo tiene simbolismo, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, ¿qué pasó en esos 3 días? Cristo Jesús, la bendita palabra nos declara que bajó al Seol, al infierno, en el lugar donde están todos los que perecieron en el diluvio, a predicar el Evangelio y también a padecer y a sufrir, porque si usted se da cuenta en Salmos 22, si tiene hambre, léalo, porque ahí nos habla de la angustia, de los ruegos y de la oración que Cristo Jesús hacía a su Padre en la muerte, separado de Él. Eso es muerte. Recuerden, no estar inactivo, no estar en mis 5 sentidos. Muerte es estar separado de Dios, en un lugar donde usted y yo teníamos que ir, como le he dicho yo ya anteriormente, a pagar, y que Cristo Jesús estuvo rogando y que el Padre no lo abandonó en esa muerte y lo sacó con la llave que tiene de la puerta del Seol y del Hades, y que luego se le dio a Cristo, por cierto, porque Él es el que tiene hoy la llave del Seol y del Hades, para resucitarlo y sentarlo a la diestra por haber concluido. Pero bueno, mis hermanos, se me ha ido la hora. Mañana pues haremos un poquito más de hincapié en este versículo 1 del capítulo 20 de San Juan, deseando que la gracia y la paz estén con ustedes, deseando siempre que Dios les dé un entendimiento para glorificarle. Así que les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.